Cuando Half-Life Alyx Final Hours fue publicado en julio de 2020, tuve que admitir que me encantó el detallamiento del proceso de desarrollo del juego, la visión de la empresa y la línea temporal de sus proyectos muertos. Entre otras cosas, hubo un detalle minúsculo que resaltó entre los demás para mí. Era el hecho de que Half-Life Alyx Final Hours confirmaba una de mis viejas hipótesis sobre el mecanismo de la pistola antigravedad. El día de hoy os ofrezco 3 hipótesis del universo de Half-Life pertenecientes a 3 generaciones de la saga. No estoy hablando de idioteces como el clásico G-Man es Gordon del futuro, ni tampoco de teorías sobrecargadas de lore dummy innecesario. Hablo más bien de hipótesis más centradas en indicios coherentes y comida para el pensamiento. Antes de continuar, quiero dejar algo en claro. No suelo usar el término teoría, puesto que desde mi punto de vista como persona de ciencia, una teoría es validada por diversas fuentes experimentales, por lo que prefiero utilizar el término hipótesis. Entonces, ¿por qué uso el término teoría en el título del video? De algún modo debo de ganarme las vistas, ¿verdad? A medida que iba jugando Half-Life por primera vez, al descubrir las diversas criaturas y enemigos que aparecían en el juego, hubo un momento en el que noté ciertas similitudes físicas entre los llamados en ese entonces Alien Slaves y el Alien Grant, desde el color de sus ojos, la textura de la piel, además de la extremidad que salía del vientre de ambas criaturas. Fue ahí cuando me pregunté, ¿será posible que estas dos criaturas estén relacionadas biológicamente? No es una pregunta que normalmente alguien se haría, a menos que fueses un nerd de los cojones, pero la hice. Cuando llegué a Zen, quedé impactado con la revelación de que los Aliens Slaves trabajaban en una inmensa fábrica creando Aliens Grants, lo que reforzó mucho mi hipótesis. Concluí que los Aliens Grant habían sido creados usando como base genética a los Alien Slaves, conocidos actualmente como Vortigaunts. Comencé a sospechar lo mismo de los Alien Controller, los cuales, a pesar de no aparecer como creaciones de la siniestra fábrica de Zen, parecían ser una convergencia genética entre los Vortigaunt y Nihilant. Varios años después, mientras navegaba en los sitios relacionados a los juegos de Valve, porque si no había quedado claro ya, soy un nerd de mierda, me encontré con una pequeña curiosidad. Verán, durante el desarrollo del juego, los Aliens Grant se llamaban Alien Warrior Vortigaunts, mientras que los Alien Controller se llamaban Flying Vortigaunt Controller. Una probabilidad es que el término Vortigaunt haya sido eventualmente reciclado para la aparición de los Aliens Slaves en Half-Life 2. La otra es que mi hipótesis es realmente correcta. De cualquier modo sigue siendo un ejercicio mental interesante de cuando era mucho más joven. Todos conocemos la Epístola 3 de Mark Laidlaw, la historia que narra cómo habría podido ser Half-Life 2 y Episodio 3 en algún punto de su predesarrollo. Lo que fans más dedicados de Half-Life saben es la existencia de Bringrab, una cuenta de Twitter creada por Mark que representa los pensamientos de Wallace Brin tras poseer su nuevo cuerpo en forma de babosa. De los tweets realizados por esta cuenta, destacan algunos que hablan sobre la naturaleza de los Shubulatoi, mejor conocidos como advisors o consejeros. En estos tweets se explica el ciclo de vida de los advisors. De esto resalta el hecho de que los advisors son capaces de tomar formas diferentes en su etapa madura. Solo existe una entidad conocida en el universo de Half-Life que podría haber cambiado su forma. Estamos hablando obviamente de G-Man, el siniestro burócrata interdimensional. Esta hipótesis ya ha sido planteada en algunos foros de la red, pero siento que no ha sido explorada lo suficiente por la comunidad. G-Man podría tratarse de un Shubulatoi libre, conspirando contra diferentes fuerzas a lo largo de la historia de Half-Life, saltando de facción en facción para manipular todo a su favor. G-Man pudo haber escapado de las garras de la Alianza para luego contactar con sus empleadores, los cuales le habrían dado la tarea de manipular y sabotear diversos eventos de la saga para poder mantener bajo control tecnológico y político de civilizaciones enteras, como la especie humana, los Vortigaunts e incluso la misma Alianza. Claro que esta hipótesis no cubre ciertas incógnitas, como quiénes son los empleadores de G-Man en realidad. Podría hacer un video al respecto, pero prefiero no entrar en discusiones altamente especulativas. Quizá para otra ocasión. Al final de Half-Life Alyx, G-Man reemplaza a Gordon por Alyx, la cual es capturada y puesta en suspensión tras salvar a su padre de morir al final de Half-Life 2 Episodio 2. Un salto en el tiempo hacia el Episodio 2, y vemos a un Ellie alterado por la ausencia de su hija. ¿Qué es lo que realmente sucede con Alyx?
Es decir, sabemos ahora que está bajo la custodia de G-Man, pero ¿qué sucede desde la perspectiva de Gordon y los demás? Puede sonar intuitivo al inicio, sacas a Alex de la línea temporal y luego sigues con su ausencia en el futuro, pero ¿esto no significaría que ciertos eventos del futuro no ocurrieron? La respuesta para solucionar esto es que estos cambios fueron hechos desde una perspectiva exterior a las de Alex y Gordon, es decir, desde la perspectiva del mismo G-Man. Verán, G-Man y sus empleadores no serían viajeros en el tiempo, sino más bien entidades capaces de ver el tiempo como una dimensión espacial. Es decir, pueden ver los eventos ocurridos en diferentes épocas al mismo tiempo. Lo que hizo G-Man en Half-Life Alyx no fue más que simplemente alterar el evento de la línea temporal a su favor, cambiando el destino de Alex y Ellie en el proceso. Al alterar la continuidad, G-Man mantiene presa a una Alyx joven de una época previa a Half-Life 2, lo cual provoca que la Alyx que todos conocemos durante Half-Life 2 y sus episodios deja de existir. Sin embargo, Gordon, Ellie y los demás siguen recordando a la Alyx mayor como si aún estuviese con ellos. Todas las memorias que Gordon y Ellie tienen de Alyx durante Half-Life 2 y los episodios siguen intactos, pero la misma Alyx que los veteranos de Half-Life conocen ha dejado de existir. En resumidas cuentas, si Gordon encuentra a Alyx capturada, no será la misma que él conoció. De confirmarse esto, sería algo triste saber que la Alyx con la que hemos crecido ha dejado de existir para siempre. Pero bueno, son cosas que pasan cuando juegas con la continuidad del espacio-tiempo. Vengo queriendo hacer este video desde hace años y recién ahora me he dado el tiempo de poder hacerlo. Gracias por haber visto el video. A la fecha de edición de este video, les aviso que mi horario de streaming ha cambiado. Ahora suelo transmitir de miércoles a sábado a partir de las 4 horas de Perú o 6 de la tarde hora de Argentina. Este ha sido Proxy, nos veremos eventualmente.